el ir al templo fue el inicio definitivo de mi salida de la iglesia, porque para salir de la iglesia me tomó 10 años. O sea, de hecho, después de que salí de la iglesia en el año 2007, me costó mucho. O sea, sacar toda la basura mental que yo tenía me costó mucho tiempo. No fue algo inmediato. Y un miembro de la iglesia, de más de 50 años, un señor, él se acerca y me dice, ¿cómo se sintió? ¿Qué le pareció la investidura? Y yo le dije, no, fantástico, increíble. Y él me dice, todo esto yo ya lo sabía. Y entonces yo le digo, pero ¿cómo puede saberlo si usted es la primera vez que viene al igual que yo? Y él me dice, porque yo soy masón. Todo eso yo ya lo sabía porque yo soy masón. Que uno no puede cuestionar jamás la palabra de los líderes. Los líderes son los representantes de Dios en la tierra, entonces son casi infalibles y uno jamás debería dudar de lo que ellos enseñan o de lo que ellos están transmitiendo. Y entonces, de hecho, son demasiado falibles y ahora es bastante claro. Una de las ideas también con las cuales manipulan es que el que sale es alguien que está perdido, porque pierde el Espíritu Santo, dicen, ¿no? Ya no tienes la guía del Espíritu Santo. Y no es cierto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, de cualquier parte del mundo que nos ven. Bienvenidos a este canal. Como siempre, vamos a tratar hoy otro testimonio. Vamos a entrevistar a una persona que ha estado dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o también llamado los Mormones. Yo me presento, me llamo Israel, también he estado dentro de la Iglesia de los Mormones, también he contado muchas cosas, pero el día de hoy no las contaré yo, el día de hoy las contará Frank, que es el invitado de esta noche. Frank, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Excelente. Bueno, ¿qué va a pasar en este episodio, amigos? Bueno, primero vamos a hacer como una breve cronología de la vida de Frank dentro de la Iglesia de los Mormones, cómo Frank fue enganchado. Vamos a analizar de repente alguna táctica que utilizaron en él, vamos a estarle preguntando cómo vivió dentro de los Mormones. Entonces, Frank, primera pregunta, ¿cómo entraste a los Mormones? ¿Cuál fue la circunstancia o cuál fue el gancho que te atrapó para entrar a la iglesia? Bueno, en mi caso, mi familia, sobre todo mi papá, en el año 1980, él recibió la visita de los misioneros. Yo estaba muy pequeño, iba a cumplir los 4 años de edad y gozo de muy buena memoria, así que puedo recordarlo, no perfectamente, pero lo recuerdo bastante bien. Y él primero fue el que tomó la decisión muy rápidamente de bautizarse, y mi mamá le siguió, y pues yo entré por inercia, porque me tocaba. Básicamente fue como en otras tradiciones. No nací, pero casi porque entré muy, muy pequeño. Casi a la edad de 4 años entré a la iglesia. Ok. ¿Se puede decir que tú naciste dentro del convenio o tus papás no se habían sellado todavía? No, ellos no se habían sellado. De hecho, era muy complejo. En esa época, el templo más cercano era el templo de Lima, Perú, y nosotros nos sellamos y recibimos investiduras, pues la ceremonia de la investidura en el 95, o sea, 15 años después, de lo cual ya era muy consciente, y que será una parte importante de lo que quiero contarles, porque justamente el ir al templo fue el inicio definitivo de mi salida de la iglesia. Wow, excelente. Entonces, tus papás, sabes que esa misma dificultad pasamos acá en el Ecuador durante mucho tiempo, que el templo más cercano era el templo de Lima. Muchas personas para sellarse tenían que viajar para allá, sacar citas, era toda una travesía prácticamente. Ya cuando tú entraste a la iglesia, muy pequeño, ¿cuáles son los primeros recuerdos que se te vienen a la mente dentro de la iglesia? Pero lo que más recuerdo es que mi papá muy rápidamente llegó a ser el líder principal de acá, de la ciudad, y sobre todo porque, bueno, de hecho en esa época incluía no solo la ciudad de Pasto, sino el norte del Ecuador, es decir, llegaba hasta Tulcán. Él era el presidente, en ese entonces presidente de distrito, y acogía hasta Tulcán. Íbamos hasta Tulcán y él tenía que liderar todos esos aspectos, y recuerdo mucho que llegaba a veces a la 1 de la mañana, o bueno, yo tenía que ir a dormir sin que él llegara. Tenía muchísima responsabilidad porque se convirtió muy rápidamente en el presidente de distrito.
otro de los recuerdos que tengo así de mi más tierna infancia dentro de la iglesia es que nuestra familia se convirtió como en una de las familias pioneras que ayudaron a construir una de las capillas, porque cuando mis papás se bautizaron no había, al menos en el barrio donde nosotros vivíamos, no había capilla, sino una casa alquilada, pero se estaba construyendo la capilla y mis papás colaboraban con mano de obra de construcción los días sábados. Y me acuerdo pues, que se hacían almuerzos gigantes y demás. Y obviamente esa parte pues, se recuerda con mucho cariño porque era la parte de los hermanos, de la amistad y como ese interés de ver que finalmente la capilla pues, saliera a flote, que ahora es una capilla bastante grande, pero en esa época era un poco más modesta. Estamos hablando del año 81, 82, o sea, hace bastante tiempo, hace más de 40 años. ¿Sabes? Algo que me llama la atención es que tu papá tuvo un llamamiento que yo realmente no lo había desconocido. ¿Cómo se llamaba el llamamiento de él en ese tiempo? Lo que sucede es que Pasto, nuestra ciudad, no era una estaca, era un distrito. Luego pasó a ser una estaca. Entonces, antes de ser una estaca, al ser distrito, el presidente o líder, digamos, que lidera toda la zona, es presidente de distrito. Él llegó a ser el presidente de distrito. Luego ya Pasto se convirtió en una estaca, mucho más adelante. O sea, es como un presidente de estaca, parecido. Sí, es el equivalente, pero la estaca ya es, digamos, entre comillas, superior, porque primero son ramas y luego se convierten en barrios. Entonces eran ramas, no había barrios, sino ramas, y él era el presidente de distrito y tenía mucha responsabilidad porque acogía otra ciudad, que era la ciudad de Ipiales, mucho más al sur, en la frontera con el Ecuador, y acogía a Tulcán, llegaba hasta allá. Entonces incluso viajábamos hasta allá. Será un territorio, mucha responsabilidad. Un territorio muy grande. Yo me imagino que debe tener unas 500 a 600 personas a su cargo, ¿no? Para poderlas dirigir. Es bastante... Más o menos, con números como más reales, ¿no? Porque pues, los números en la iglesia suelen ser como muy altos, pero a la hora de la realidad no son tantos. Ok. Y recuerdos como... ¿Tienes algún recuerdo de la doctrina de la primaria dentro de la iglesia? Sí, por supuesto, mucho, porque en ese entonces existían estos libros de las escrituras, pero para niños, con láminas, y leí el libro de Mormón así en láminas, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio, básicamente casi todo lo leí varias veces porque me fascinaba, porque venía en ese formato como de cómics. Entonces lo leía, me gustaba mucho leer y sí, leí varias veces así el libro de Mormón y bueno, con todas sus historias, pues muy adaptadas a los niños, aunque las láminas realmente eran bastante bonitas, ¿no? Sí, eso sí lo recuerdo. Y pues de recordar la doctrina, se recuerdan cosas muy puntuales como por ejemplo el que no podía tomar café, el día de reposo que había que guardarlo de forma muy estricta, rigurosa, y otra serie de cosas así similares, digamos no tan profundas, que eso sí llegó pues ya mucho más adelante, ¿no? Cuando ya entro en la adolescencia y ya empiezo a entender otro tipo de enseñanzas. De niños es un poco más adaptado a la edad que se tiene en ese momento. Claro, te cuento que la mayoría de miembros de la iglesia siempre tienen muy buenos recuerdos de niños en todas las sectas. Esto es algo que se repite porque no es algo que entra con mucha fuerza la doctrina en la niñez, sino que va como pinceladas, no es mucho, ¿no? Es como más como entretenerlos a ellos. Pero ya lo fuerte comienza ahorita en la adolescencia. ¿Qué pasó tu adolescencia? ¿Cómo pasaste tu adolescencia dentro de la iglesia de los mormones? Hay una historia que sí quisiera contarla, que es bastante curiosa, porque en mi caso fue un caso, digamos, no tan común, precisamente por mi gusto por la lectura. Hubo un miembro de la iglesia muy amigo de mi papá que luego se pasó a los Testigos de Jehová y él intentaba disuadirlo a mi padre de seguir en la iglesia y él en ese entonces, tal vez sea el año 90, 89, consiguió, no sé cómo, el libro de Los Fabricantes de Dioses, que es un libro por excelencia, entre comillas, antimormón, porque es un libro que si bien tiene algunas cosas no tan exactas, otras sí era la verdad pura que luego ya la misma iglesia aceptó, como lo de la piedra en el sombrero, la relación con la masonería y demás. Eso en ese entonces era apostasía decirlo, y este señor le trajo este libro a mi padre aquí en la casa, pero mi papá nunca lo leyó, no le prestó atención, pero yo sí lo leí
Yo lo leí con 13 años. Y entonces, Wow. claro, eso me llenó de muchas dudas, pero todavía era muy prematuro. No lograba asimilar muchas cosas. En ese entonces no había internet, la facilidad de corroborar información, investigar más. Me limitaba a lo que me dijeran mis padres, porque, por ejemplo, uno de los temas que me interesó mucho fue justamente el de la masonería, pero ni mi madre ni mi padre sabían qué era eso. Y lo que hizo sobre todo mi papá fue regañarme, decirme cómo es posible que te dejes fácilmente engañar por esto, tienes que orar más, tienes que estudiar más las escrituras, y entonces fue lo que yo hice y dejé a un lado el libro. Pero ya vinieron las primeras dudas, sobre todo porque ahí había cosas que en ese entonces yo no las podía corroborar, pero se me quedaron muy grabadas, como que alguna vez José Smith había profetizado que había habitantes en la luna, por ejemplo. Y entonces yo de muchacho pensaba en eso, pero no había forma en que yo pudiera corroborar si eso era cierto o no, el talismán de Júpiter que él usaba en su relación con la magia, todo ese tipo de cosas, yo ya las sabía desde por allá, desde el 89, pero no las podía corroborar. Y finalmente lo dejé a un lado porque dije, ¿cómo sé si esto es cierto o no? Entonces decidí seguir creyendo, sobre todo porque mi padre se enojó mucho y me dijo, no, o sea, por favor, dedícate a la iglesia, sé fiel, ora, ¿sí? Vuelve a orar, a ayunar para que esas dudas se disipen. Entonces, así se quedó. ¿Sabes qué? Esa misma respuesta me dio mi presidente. Yo fui con esas dudas y me dice, te falta oración, te falta ayuno y esas dudas van a disiparse tarde o temprano te las va a contestar el Señor, dice. Eso fue lo Así que me respondieron a mí. Entonces tú te desarrollas ya como joven, tú estudias, me imagino, instituto, seminario, entraste a estudiar todo ese tipo de cosas. Por supuesto, por supuesto. Y empecé también con la música y fui el director del coro y bueno, y el pianista de la estaca durante bastante tiempo. Entonces eso no, pues digamos, lo dejo a un lado porque al final la música es bastante agradable, es bastante bonita y lo recuerdo con cariño también ese aspecto. Ya a los 18 años es cuando llega ese momento que considero el momento ya decisivo para empezar a salir de la iglesia, que es mi ida al templo. No sé si quieres que hablemos de eso, que eso ya fue a la edad de 18 años. Bueno, me contabas que ya entramos a la etapa de los 18 años, ¿no? Ya pasamos esta etapa de adolescencia, de la niñez. Y dentro de los 18 años, ¿qué pasó? Porque dentro de esa época hay mucha presión, e imagino si tú tuviste padres líderes dentro de la iglesia, hay mucha presión para que tú salgas a la misión. Sí, digamos que lo primero que quisiera contar antes de llegar a otra parte que es decisiva, porque me casé muy joven, me casé de 18 años. Oh. Entonces, antes de llegar a esa parte, en el 95, en diciembre del 95, un grupo de miembros de la iglesia de acá de la ciudad, incluyendo mi familia, fuimos al templo de Lima, Perú. Y todo el grupo que fuimos era la primera vez que íbamos al templo. Ese es un detalle importante, ahorita lo diré por qué. Entonces fuimos y al llegar allá, yo iba solamente como los otros jóvenes a hacer lo que llamamos obra vicaria, bautismos por las personas fallecidas y demás. O sea, en ningún momento yo iba con la intención de recibir mi investidura porque al menos en esa época los misioneros salían de 19 años y entonces yo no tenía el derecho a eso. Sin embargo, mi papá me veía pues como un miembro muy fiel y demás, así que habló con el presidente del templo, de apellido Leaño en esa época, y solicitándole como algo especial, como una excepción conmigo para que en ese momento yo recibiera la investidura con la promesa de que iba a salir como misionero. Entonces el presidente me hace una entrevista y autoriza que yo reciba la investidura aunque no tenía la edad para recibirla, porque tenía solo 18 años. O sea, eso fue algo muy excepcional. Y entonces yo entro a la ceremonia de la investidura y realmente en ese momento salgo bastante impactado porque de algún modo siempre he sentido cierta fascinación por los símbolos y rituales y demás, que obviamente como todo esto tiene una íntima relación con la masonería, causó bastante impacto en mí. Yo no entendía por qué realmente, pero al salir de la ceremonia, la verdad me sentía muy lleno, como con regocijo y demás. Y un miembro de la iglesia, de más de 50 años, un señor, él se acerca y me dice, ¿cómo se sintió? ¿Qué le pareció la investidura? Yo le dije, no, fantástico, increíble.
Y él me dice, todo esto yo ya lo sabía. Y entonces yo le digo, pero ¿cómo puede saberlo si usted es la primera vez que viene al igual que yo? Y él me dice, porque yo soy masón. Todo eso yo ya lo Oh. sabía porque yo soy masón. Y entonces yo me quedé, pero en ese momento yo no entendía bien, pero me clavó la duda. Así fue como empezó todo mi proceso. Eso no me dejaba dormir, y lo digo honestamente, no me dejaba dormir porque pues yo tenía mucho cariño por la iglesia. La iglesia era como todo. O sea, yo era mormón antes que cualquier otra cosa. Tenía mucha fuerza la iglesia en mi vida. Entonces, claro, las primeras cosas que se vinieron a mi mente es, bueno, y si ser masón es algo que también está por fuera de la iglesia, ¿cómo se conecta esto? Entonces José Smith no recibió revelación, sino que lo aprendió de otra parte. Así que emprendí una búsqueda, y en esa búsqueda fue cuando ya empiezo a descubrir que básicamente lo que él hizo fue copiar la ceremonia masónica, sí, y obviamente adaptó cosas, cambió otras, pero la esencia de la ceremonia de investidura es masónica. Es Y la entonces misma. cuando yo ya lo corroboro, ya empiezo a encontrar la información por fuera. Todavía no había internet, pero ya empiezo a encontrar la información. ¿Qué año estamos hablando ahí? Cuando tú traes... 95. O al Claro, menos acá no había internet. Aún no había claro, internet. mira, eso salió, toda esa información comenzó desde el 2013 por ahí, a salir todos esos ensayos del Evangelio, todas esas dudas más comenzaron a pegar más duro desde el 2013 para arriba. De ahí es donde comenzó a salir esa información. Una pregunta y un detalle que se me escapa ahí en tu sellamiento, es que tú no tuviste que hacen como una clase para el sellamiento, porque a mí me hicieron una clase especial para entrar al templo. Sí, ¿Tú no tuviste esa clase? sí, claro, pero esas clases eran principalmente para los adultos. Como yo era joven, sí, que apenas había cumplido los 18, se llamaba la clase de preparación para el templo. Y claro, mis padres asistían y yo no, porque se suponía que yo iba solamente a hacer obra vicaria. Eso se suponía que era a lo que yo iba al templo, no iba por la investidura. Pero recibí la investidura por esta razón y fue, vuelvo a insistir, el principio de todas las dudas, porque luego ya vinieron una tras otra, pero la primera tuvo que ver con la relación de la masonería y el templo. Y sabes que hay algo puntual ahí que yo estuve, ahora que me acuerdo de las clases para el sellamiento, es que no te perdiste nada, Fran, en las clases del sellamiento, porque realmente en estas clases no enseñan nada de lo que te va a pasar ahí en el templo. ¿Cómo tú la ves actualmente? La masonería en relación con la iglesia. Gracias por hacer esa pregunta, porque para salir de la iglesia me tomó 10 años, y fueron 10 años de mucha lectura, de mucha investigación, porque precisamente con toda esa manipulación, con toda esa programación, ese lavado mental, es tan difícil salir de la iglesia, porque yo internamente sabía, y ya no solamente por la cuestión de la masonería, sino muchísimas otras cosas, yo sabía que era falsa, que la iglesia era falsa, que José Smith plagiaba cosas, pero había mucho miedo, y entonces intentaba de cualquier cosa seguir enganchado y no salir. ¿Sí? Y en las clases a veces yo me salía de la clase porque sentía que eso ya no era, pero seguía allí principalmente por miedo. O sea, de hecho, después de que salí de la iglesia en el año 2007, que es ya la fecha en la que salgo, me costó mucho. O sea, sacar toda la basura mental que yo tenía me costó mucho tiempo. No fue algo inmediato. Claro. ¿Sí? Entonces vino como la etapa del duelo y luego una serie de procesos para poder sacar un montón de cosas de las programaciones mentales de la iglesia. Pero bueno, volviendo al asunto de la masonería, justamente para tomar ese valor, estudié durante mucho tiempo no solo la masonería, sino el tema de las sociedades secretas en general, para poder entenderlo a cabalidad. A ver, el tema de la masonería es un tema muy complejo, demasiado complejo. Además que no es totalmente homogéneo, es decir, hay logias que tienen una tendencia más de carácter político, donde no les interesa tanto el simbolismo, ni el avance como seres humanos, porque se supone que la masonería está para pulir la piedra burda, es decir, un ser humano que tiene una serie de falencias y defectos, entonces empieza a pulirse y la masonería le va a dar las herramientas para hacerlo. No, hay algunas personas que lo ven solo como una catapulta para posicionarse en puestos públicos importantes de diferentes países, por eso en diferentes naciones
los presidentes, ministros y políticos importantes son masones o han sido parte de alguna logia. Entonces, es muy complejo porque sí hay, como en muchos otros grupos, unas personas un poco más honestas y sinceras con la tradición masónica que buscan verdaderamente una transformación humana real y donde también hacen un trabajo de filantropía, es decir, de ayuda genuina a las personas, pero otros no. Ahora, esta asociación que hay actualmente relacionada con el tema de las conspiraciones alrededor de la masonería, hay algunas cosas que sí, otras cosas que no, y se necesita mucho discernimiento, pero no se puede como generalizar absolutamente todo este asunto y acusar a los masones de todo. Sí, de todo, o sea, el mal que está pasando en el mundo es por la masonería, no necesariamente, porque además hay muchos otros grupos secretos que, si bien habrá algunos que tienen filiación con la masonería, no son directamente la masonería. Hay una cantidad enorme de sociedades secretas. Por eso es que lo menciono en este momento, ¿no? Que me dediqué a estudiar y fui entendiendo, estos son los Rosacruces, estos son los Illuminati, y los Illuminati no es una cuestión de risa, o sea, verdaderamente existen como tal, Sí, y tienen sus directrices y su agenda, y así, esta es la Golden Dawn, esta es la Telema, y así, y así, y así. Entonces, en ese camino, pues pude entender realmente cómo va la masonería, y puedo con bastante claridad ver también la apología que hacen miembros de la iglesia para supuestamente justificar la masonería dentro de la iglesia, que es erróneo, ¿no? Porque conectan con el templo de Salomón y yo ya conozco un poco la historia, no digo mucho, pero sí pues lo suficiente para saber que todas estas justificaciones que dan en la iglesia son falsas, y José Smith lo que hizo fue un plagio y listo. ¿Sí? Claro, esta historia de los masones, según la conectan con que los constructores del templo de Salomón estaban metidos ahí mismo y que durante años ellos sabían los ritos judíos, todo lo que se hacía dentro del templo, y esto se preservó según. Y se puede decir el argumento de la iglesia es que como los masones preservaron esta verdad, entonces José Smith la sacó de ahí. Pero la pregunta es puntual. ¿Tú crees? ¿Cómo ves a los masones ahorita? Exactamente, ¿son una religión, un grupo de hombres? ¿Cómo tú lo ves? ¿Y tú crees que tiene relación con la iglesia? La iglesia se supone que es algo divino. ¿Se conectan las dos? Bueno, a ver, la masonería, como se definen ellos mismos actualmente, que se han abierto, incluso han salido documentales en History Channel, en Netflix. Como ellos mismos se definen ahora como una sociedad discreta. Ya han abierto sus puertas a sus templos, a ceremonias que antes eran ultra secretas y ya las muestran como son, para quitar un poco este velo de secretismo que genera bastante miedo entre la gente. Sin embargo, cuando uno va más a fondo, sí hay asuntos delicados que hay que saber discernirlos bastante bien. De hecho, hay un investigador que sigo hace mucho tiempo que él dice hay masones y menosones, dice él. Entonces, los que están por fuera de la masonería, los denominados profanos, realmente es muy poco lo que saben, porque hay que estar en el interior de la masonería para saber a ciencia cierta lo que pasa allí. Pero aún los que están dentro, pero no son parte de rangos superiores, de ciertos círculos internos, todavía no tienen un conocimiento absolutamente claro. Para llegar al punto de lo que creo que tú quieres llegar, la masonería en un estado mucho más alto, y no lo digo yo, sino lo dicen incluso algunos masones cuando lo explican, es una corriente luciferina. Pero entonces es allí donde hay que tener un discernimiento, porque se suele malinterpretar luciferanismo con satanismo, que no es exactamente lo mismo. O sea, hay que hilar muy fino para entenderlo, y me tomaría mucho más tiempo explicarlo, pero para decirlo de manera muy, muy básica, el luciferanismo sería una línea en la cual se ve el conocimiento como la joya más alta, lo que hay que buscar, y por eso, remitiéndonos a la historia bíblica,
Adán y Eva son expulsados porque al final comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, por eso son expulsados, pero es lo que va a crear el impulso para volver otra vez a ser seres divinos, entre comillas, por decirlo de una forma muy, muy elemental. Entonces, las corrientes luciferinas, como la teosofía, que ellos mismos se declaraban luciferinos, y su revista de conocimiento se llamaba Lucifer, ¿sí? No es lo mismo que Satanás o satanismo, que es precisamente una interpretación errónea que se hace, y por eso se le tiene miedo a esto, porque no hay esa claridad. De hecho, en las bases, ¿no?, en los fundamentos de la masonería, hay 2 puntos que me parecen excepcionales, o sea, que definitivamente, por ejemplo, van con lo que yo siento y pienso, y es que el hombre debe liberarse de la ignorancia y del fanatismo, que es algo en lo que yo estaba en la iglesia, muy ignorante y muy fanático, porque en la iglesia era súper fanático. En cambio, ahora estoy abierto a escuchar, a entender, a discernir, ¿sí? A aceptar también que es muy poco lo que sé y que tengo que seguir aprendiendo todo el tiempo, a aceptar que me equivoco. Antes en la iglesia había como un estado de soberbia, de que tenemos la verdad, somos la única iglesia verdadera y todo ese tipo de cosas que se decían. Ahora no. Sí, ahora es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces pienso que el problema, digamos, con la masonería está en varios aspectos de su propia historia, porque hubo una infiltración Illuminati, que fue lo que ha traído todas estas teorías conspirativas, que se volvió también para muchos solamente como un club político, como lo explicaba hace un rato. Entonces, todo eso ha desvirtuado la imagen de la masonería. Ahora, al interior, y para ser muy justos, hay grandes conocimientos, principalmente por su relación con la Cábala. Y de allí partimos de que hay un enlace con conocimientos de carácter judío y de carácter egipcio. Religioso. No necesariamente egipcio. Sí hay algunas logias porque hay diferentes ritos de misterios, donde hay algunos que sí se enlazan con lo egipcio, pero la Cábala está más ligada a la tradición judía. ¿Qué tácticas tú crees que la iglesia mormona utilizó en ti para que tú te quedes ahí y tú comiences a pensar de que, por ejemplo, mencionaste que somos la iglesia verdadera? Entonces, ¿cómo llegaste a afianzar que es la iglesia verdadera? Y también te iba a preguntar, ¿qué pasó con tu testimonio? Porque eso como que va enganchado mucho, ¿no? ¿Qué pasó con tu testimonio? Bueno, a ver, las tácticas son las tácticas estándar, que ni siquiera los miembros saben que están utilizando esas tácticas, porque ellos también ya han sido programados y manipulados para seguir lo mismo. Justamente ahora, y estoy hablando de este tiempo, de estos últimos años, por estar en grupos ex-mormones y demás, empiezo a ver con más claridad todo este asunto. Y porque me he dado la tarea también de estudiar fenómenos de la mente, de lo que realmente es secta, porque obviamente si uno les dice a miembros, incluso amigos, que son una secta, se enojan muchísimo. Uy, secta no es palabra mala, te cuento. Yo la he investigado y secta es como la separación es un segmento que se separa de otro. Esa es una secta, viene de segmento prácticamente. Sí, sino que digamos que el contexto o la connotación que se suele dar tiene que ver precisamente con el lavado cerebral. O sea, que allí, como en este capítulo de los magios de los Simpsons, no sé si... No, miento, el de los magios no, el de los movimentarios, que precisamente haciéndolos aguantar hambre, repitiéndoles las mismas frases hasta que les lavan la mente para que adoren al líder. Entonces, claro, acá también, ¿cómo se manifiesta? Ahora lo veo con claridad. Por ejemplo, que uno no puede cuestionar jamás la palabra de los líderes. Los líderes, sobre todo hablando del profeta y los apóstoles, son los representantes de Dios en la tierra, entonces son casi infalibles y uno jamás debería dudar de lo que ellos enseñan o de lo que ellos están transmitiendo a la iglesia. Y entonces, de hecho, son demasiado falibles y ahora es bastante claro. Y de hecho también se ha convertido como en una de los recursos de los apologistas, ¿no? Cuando dicen, no estaba hablando como profeta, sino que estaba hablando como hombres. Ese tipo de cosas como para justificar la cantidad de fallos enormes, porque todo el tiempo estaban hablando como hombres, o sea, en ningún momento estaban hablando como profetas, porque no lo son realmente. Pero ese tiempo entonces, tú lo veías como profeta. No, claro. Y entonces la reverencia y que uno no puede dudar ni pensar, y entonces se crea un temor enorme, o sea, uno está con miedo todo el tiempo, sobre todo cuando uno ya tiene dudas,
Sí, porque quien está cómodo en su posición y casi que hay una idolatría, porque se convierte en una forma de idolatría a sus líderes, al libro de Mormón. Entonces el libro de Mormón es infalible, cuando el libro de Mormón está plagado de errores. Y eso que se han corregido miles de errores a lo largo de todo este tiempo, ¿no? De los casi eso te iba a decir, Frank. ¿Cómo una persona no se da cuenta de que hay errores en el libro de Mormón? ¿Cómo en tu tiempo, qué táctica utilizan para que tú no te des cuenta de los errores del libro de Mormón? Bueno, hay varios asuntos, ¿no? Es que esto daría un análisis para mucho tiempo, por eso trato de decir como lo más puntual, porque esto da esto podríamos escribir un libro entero de todo Sí, esto. A ver, primero, hay muchas personas que entran a la iglesia, y lo digo sin ningún aire de superioridad, lo digo porque realmente es así, personas que no estudian mucho, que no leen mucho, ¿sí? Y entonces son personas que son fácilmente manipulables porque no tienen espíritu crítico, no analizan, entonces no, o sea, están leyendo, pero no están leyendo con la intención de entender más allá de un aspecto devocional, de un aspecto religioso. En cambio, yo sí cuestionaba cosas, incluso desde muchacha, por ejemplo, el tema de la demografía, el aumento de la población con una familia de no más de 30 personas, que la familia de Leí, que llegó, ¿no? Vinieron acá a América, y después son dos naciones gigantescas, o sea, eso no tiene sentido por donde uno lo vea. Y te doy un dato ahí, bueno, es una de las cosas que yo analicé. Cuando construyeron el templo de Salomón, se utilizaron miles de personas para construir el templo de Salomón y lo terminaron como, no sé si en 20 años, pero fue un tiempo muy largo. En el libro de Mormón eso es así, no sé que si son mano de obra china, pero con tres familias, o sea, eso yo lo veo en los chinos ahorita. Los chinos cogen, hacen unos 3 hospitales como en 4 o 5 días, en una semana. En el COVID lo vimos, ¿no? Pero Nefi, creo que aprendió mucho de ellos, porque 3 familias hicieron un templo y similar al de Salomón, creo que como en menos de 1 o 2 años, ¿no? No sé si me equivoco bien en la cifra, pero con 3 familias, cuando acá en el templo de Salomón demoraron miles de personas de diferentes tribus para hacer ese templo y miles de cosas. Entonces se ve mucha disonancia o distorsión en la historia. Claro, entonces yo esas cosas ya las cuestionaba, pero justamente por ese miedo, ahí es donde está la manipulación, porque está la programación siempre de que no debes dudar. Entonces, porque si dudaba del libro de Mormón era dudar de José Smith, y José Smith era como, para mí era lo máximo, porque en mi época pues de mormón fiel le tenía un gran respeto, una admiración. Yo pensaba que José Smith era todo. De hecho, porque yo crecí en esa etapa que los mormones actuales, o sea, los recién llegados, no saben que en esa época a nosotros jamás se nos dijo que José Smith había tenido más de 30 esposas. O sea, yo crecí con la idea de que José Smith amaba a Emma, a su esposa, y eran los dos solitos y punto. ¿Sí? O sea, yo no sé qué hubiera pasado si a mí me hubiese tocado eso, o sea, cómo me hubiera desencantado el impacto psicológico que me hubiera producido. Porque yo me vengo a enterar de eso después de que salí de la iglesia. ¿Sí? O sea, ¿no? Es algo bastante reciente. Sí, obviamente lo leí en ese libro de los fabricantes de dioses, pero como mi papá pues me indujo a que orara, leyera las escrituras y demás, entonces abandoné esa idea. Pero luego sí ya confirmé que es así, porque ahora mismo la iglesia lo enseña. O sea, ahora ya eso no es un misterio, que no fueron esposas como de adorno o esposas solo como amigas, sino con muchas de ellas sostuvo relaciones sexuales. O sea, entonces, bueno, o sea, bueno, no sé si me estoy yendo por otro lado, pero todo eso, en mi época yo tenía mucho miedo, pues, por supuesto, a ser condenado, a extraviarme para siempre, todo ese tipo de cosas que son como muy de la Edad Media, pero disfrazadas en estos tiempos modernos de otra manera. Entonces, y me acuerdo que el tono de ciertos líderes era así también, ¿no? Cuando yo hacía alguna pregunta, o era meter más miedo o decir, hermano, eso no es necesario para su salvación. ¿Usted por qué quiere saber? ¿Usted por qué quiere saber eso? Eso no es necesario para su salvación. Y con eso ya cortado el asunto, se acabó.
Porque la vieja confiable. Yo hacía preguntas difíciles, recuerdo, yo ya tenía como 13 o 14 años. Bueno, preguntas difíciles para las maestras, ¿no? De ese momento. Recuerdo a una maestra de seminarios, le dije, bueno, el profeta José Smith enseñó que Dios fue un hombre como nosotros y que él, por su mérito, llegó a ser Dios. Entonces, él tuvo también su propio padre. Entonces, si él también tuvo su propio padre, él es hijo de otro Dios y de otro Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de todo? Entonces, la hermana de seminario se quedó como, no sé, eso no es necesario para su salvación, hermano. Oye, sí, incluso mira, si en ese tiempo no estaban preparados para esas preguntas, ¿cómo tú ves ahora en la actualidad? ¿Los líderes están preparados para recibir preguntas como esas? No están preparados. Es que el problema está en que ellos viven en un cajón cerrado de sus doctrinas, donde no pueden tomar conocimiento de otra parte. Porque si nosotros examinamos el Advaita Vedanta, por ejemplo, la Cábala ofrece respuestas acerca del origen de la existencia, el Advaita Vedanta también. ¿Sí? Y en cambio ellos, como no pueden tomar un conocimiento que no esté dentro de sus manuales, de las palabras de los profetas, desde José Smith en adelante, entonces solamente van a responder de acuerdo a ese pequeño margen que tienen de movimiento, ¿sí? Entonces, en este libro o en aquel, y no van a poder responder ese tipo de preguntas. Van a seguir allí, aunque no tenga sentido, aunque lo que responden no, al menos a mí no me satisface sus respuestas. Excelente. Te iba a preguntar, ¿qué más tácticas se utilizan dentro de la iglesia mormona? Tácticas de lavado de cerebro. Exacto, y no solamente eso, sino los llamamientos, porque aunque supuestamente enseñan que son llamamientos de servicio, por amor a los demás, al final, aunque no lo digan, hay mucho ego detrás del que ya es el presidente de estaca o más arriba, el presidente de misión, y hay mucha idolatría por parte de los miembros. Sí, porque yo recuerdo que yo no serví una misión, pero a veces acompañaba durante algunos días a algunos misioneros cuando no les llegaba su compañero, entonces yo estaba con ellos y me tocó en una oportunidad de estar con un presidente de misión, ir a un desayuno y todos así como esperando que él sea el primero que corte el pan y sí, o sea, como con un temor, o sea, endiosando a hombres común y corriente, sí, pero viéndolos como superiores. Entonces sí se crean jerarquías y rangos que no lo dicen, siempre van a decir que es respeto, todo por amor y servicio y reverencia, pero no, hay un ego muy grande y se creen, sí, ya el presidente destaca. No todos, conocí hombres muy buenos, sí, muy humildes, muy nobles, pero otros, por el contrario, con mucho ego y prepotencia, porque ya estaban, entre comillas, en llamamientos superiores o mejores. Claro que sí. Pero bueno, otra táctica que me parece la más frecuente es lo que se conoce en las sectas como el bombardeo de amor. Entonces, mientras uno está allí, te abrazan, hermano, te quieren muchísimo, pero cuando ya uno piensa distinto, lo exilian. Por supuesto, y es difícil porque, sobre todo, por ejemplo, también mi familia estaba, mis mejores amigos seguían dentro de la iglesia. Entonces, fue muy complicado realmente. Y también la fuerza de la costumbre, porque los domingos, como yo tenía el llamamiento de ser el maestro de los élderes, del sacerdocio, algunas veces también de la escuela dominical, era el director del coro y el pianista, entonces había domingos que yo estaba desde antes de las 9 que empezaba la reunión hasta las 7, 8 de la noche en la capilla. Entonces estaba todo el día y me gustaba. O sea, en la época de ser mormón me gustaba la música, el enseñar, el cantar, esa parte, pues me gustaba mucho porque la música sigue siendo parte importante de mi vida. Y entonces, claro, cuando ya dejo de ir y ya los domingos me sentía como diablo en botella en la casa, no sabía qué hacer. Entonces, por eso tuvo que ser un proceso para abandonar todo eso, porque también está programado uno para eso, ¿no? Entonces, encontrar una vida más allá de la iglesia. O sea, hay una vida más allá de la iglesia y una vida maravillosa, ¿sí? Porque una de las ideas también con las cuales manipulan es que el que sale de la iglesia, ya sea porque apostata o por la razón que sea, es alguien que está perdido, porque pierde el Espíritu Santo, dicen, ¿no?
ya no tienes la guía del Espíritu Santo. Y no es cierto, evidentemente no es cierto, pero uno está con ese miedo y por eso quiere regresar. Bueno, en mi caso sí debo confesar que fui excomulgado, y lo digo abiertamente y con total honestidad. Pero hay un lapso de tiempo hasta que eso suceda y explico lo siguiente. En el año 2006, a pesar de todo lo que ya sabía, a pesar de todo lo que estaba sintiendo, todavía tenía mucho miedo, y lo he repetido varias veces, que hablando con mi hermano, mucho menor que yo, 13 años menor que yo, pero muy inteligente, le digo, eso empezó en el 2005, entre 2005 y 2006, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos la última investigación profunda, ¿sí? Entonces tú dedícate a la parte histórica y yo me dedico a la parte doctrinal, para saber a ciencia cierta cada punto que es falso de la iglesia y salir de ella. Entonces así lo hicimos, empezamos a estudiar, como ya había internet, entonces ya nos empezamos a apoyar del internet. Yo recuerdo que el impulso final para hacer ese estudio fue un libro de un autor español de apellido Vidal, que justamente, brevemente, mi madre murió en el 2001, mi padre se volvió a casar en el 2003, y su nueva esposa, una mujer muy abierta a otros temas, muy inteligente, ella le dijo, pero es que José Smith fue masón y él muchas cosas las sacó de allí. Y ella me facilitó un libro de un autor español de apellido Vidal que tiene un capítulo entero dedicado a la relación de José Smith con la masonería, y fue eso que dije, no, ya, o sea, ya aquí hay muchas pruebas porque este autor se da la tarea de Él era masón, ¿verdad? ¿Quién? ¿José Smith o...? No, Vidal, Vidal. Vidal. No sé, la verdad. No sé. Él no tiene, no es un libro que saca todos los personajes famosos. Creo que es César Vidal, creo que se llama. No recuerdo en este momento, tendría que verificarlo en internet. Uh-huh. El punto es que eso me dio ya el impulso final para hacer esa investigación, y desde finales del 2005 y 2006 yo ya iba rara vez a la iglesia, ya estaba totalmente convencido de que no era cierta, o sea, asistía rara vez y honestamente ya no estaba pues guardando los mandamientos como se debía, pero el punto es que como la iglesia es muy estricta con el tema del matrimonio, yo no me había divorciado y empecé una relación con otra mujer. Entonces a mí me llamaron a un consejo disciplinario al cual no asistí porque no quise defenderme ni quise estar en eso. Además ya no tenía esa intención como de decir no, como buscando cierta consideración y que entonces hiciera un proceso para volver. No, entonces no volví, no me presenté a este consejo disciplinario, y después como de 2 semanas del consejo me llegó una carta, me la entregaron porque yo no iba a la iglesia ya, y en la carta decía usted ha sido excomulgado. Pero por eso normalmente no excomulgan, eso es lo que yo he visto en los casos es que solamente como que te hacen, te pueden quitar el sacerdocio, pero me pareció una medida muy estricta. Lo que pasa es que yo ya estaba saliendo con otra chica y ellos asumieron que yo estaba faltando a la ley de castidad con la otra chica que no era mi esposa. Pero yo ya no estaba viviendo con mi esposa, sino que estaba saliendo con alguien más. Esa, digamos, fue la razón por la cual ellos... Pero todo fue una presunción, o sea, en ningún momento yo me defendí, así que ellos tampoco podían tomar una decisión sin saber a ciencia cierta si eso era verdad o no. Claro. De todas maneras, yo no intenté ni limpiar mi imagen, nada, o sea, ya me excomulgaron. Y cuando me excomulgaron, obviamente hubo tristeza en mí, porque ya fue el final de esta historia, pero al mismo tiempo me hizo sentir que, bueno, esto era lo que yo estaba buscando, llegó ese momento y se acabó. Y luego volví a ir a la iglesia algunas veces, acompañaba a mi papá porque él seguía siendo miembro de la iglesia, él murió siendo miembro fiel de la iglesia, y cada vez que yo iba a visitarlo a la ciudad de Cali, lo acompañaba, asistía con él, pero ya definitivamente no me sentía en mi lugar, y ya sabía, y esto lo digo con total claridad, ya sabía la cantidad de mentiras, de engaños que hay en la iglesia, porque son muchos, son demasiados. Sí, todos prácticamente. Son más los engaños que lo real dentro de la iglesia. O sea, es vivir una fantasía. Cuando uno entra allí está viviendo una fantasía, pero no sabe que está viviendo una fantasía. ¿Qué retiene, tú que con tu experiencia, qué retiene una persona a estar dentro de la iglesia? Vamos a entrar por ahí por el testimonio. ¿Qué tú crees que retiene una persona para seguir perteneciendo a la iglesia? Bueno, es que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas.
porque depende también de cómo llega cada persona allí, porque hay personas que llegan porque no tienen el suficiente amor propio y necesitan esa compatibilidad con alguien más que tenga un mismo tipo de creencias, entonces algunos encajan allí, se sienten a gusto, entonces por eso se van a quedar, otros porque tienen una sed de saber, de conocimiento, y de alguna manera la iglesia maneja ciertas diferencias con otros grupos de línea protestante o cristiana, y entonces algunos son seducidos por ello, por las capillas que son más pomposas, más lujosas, los misioneros gringos. Entonces, esa es otra razón que hace que algunas personas entren. Otros, cuando ya están allá adentro, ven que se puede, como lo veíamos hace un rato, como ir escalando, o sea, tener un puesto importante, y eso llena su ser, ¿sí? Se siente con autoridad moral, de enseñar y de liderar, y entonces con mayor razón una persona que ya ha ocupado ciertos llamamientos importantes es muy difícil que salga de la iglesia. Y habría así muchos más casos, ¿no? Hay personas que son fácilmente manipulables y se las puede condicionar precisamente porque no gozan de mucho conocimiento ni de capacidad crítica para pensar en asuntos tan claros. Y por eso incluso hay algunas personas que ya empiezan a conocer estos temas controversiales de la iglesia y sin embargo no... Siguen ahí. Y sin embargo siguen allí, ¿sí? Y van a seguir allí, ¿sí? Sí, ¿no? Incluso uno les puede mostrar pruebas concluyentes, ¿sí? O sea, mira, este es un manual tuyo de la iglesia, mira lo que dice aquí. Y, o sea, bueno, yo ya no lo hago, ¿no? O sea, yo no hago eso porque siento que es como entrar en un loop, en un desgaste, o sea, repetir y repetir, y las personas... Yo ¿sí? también entré lo mismo, ¿sabes? Yo tengo mi familia... No quieren. A mí me pasó algo extraordinario con mi hermana, porque mi hermana, mi cuñado, ellos estaban... Disculpa, ¿podemos parar un momento? Sí. Sí, gracias. Sí, te decía que con mi hermana pasó algo especial porque teníamos conversaciones con ella, y ella sabía mi posición y demás, pero ella seguía dentro de la iglesia. Ella, por ejemplo, su razón era la siguiente. Ella decía, es porque no quiero que mis hijos se extravíen con las cosas malas de este mundo. O sea, ella ya sentía que había cosas que no eran correctas o ciertas dentro de la iglesia, pero sentía que allí recibían un buen ejemplo. Y mi argumento le decía es que no se necesita estar dentro de esta iglesia para ser moralmente correctos y crecer bien. No es necesario. Sin embargo, ella insistía en eso. Y hace como 2 o 3 años, para mi sorpresa, sin que yo tuviera nada que ver, veo a mi hermana que había salido de la iglesia con mi cuñado, y ya ella solita dijo, no, es que José Smith ha sido terrible. Oye, y sabes que ese pensamiento que tú tienes, yo lo he pasado, ¿sabes? Yo lo he tratado de resolver yo mismo, ¿no? Digo, es verdad, ¿no? En la iglesia, te digo lo que lo que yo pensé en un momento. En la iglesia va a recibir un buen trato mi hijo, le van a enseñar bien, pero sabes que esa es como una otra disonancia que uno tiene, porque es como cuando uno piensa en las escuelas, ¿no? ¿Quién realmente educa a un niño? ¿En la casa o en la escuela? Realmente donde más aprende los valores, las cosas que le sirven para su vida personal es en la casa, no es en la escuela. Y sucede lo mismo con la iglesia, y eso es lo que me pasó a mí. Correcto, así es, totalmente. Pienso que muchas personas se dicen eso como una forma de autoengaño para justificar seguir allí, pero porque todavía tienen miedos y dudas de salir de la iglesia, o sea, no tienen ese valor para decir, sí, puedo estar por fuera de la iglesia y mantenerme espiritualmente bien sin necesidad de que me adoctrinen, que me condicionen y que me sigan metiendo tantos miedos. Entonces hay personas, ese es uno de los tantos casos también por los cuales se sostienen dentro de una iglesia, es porque se autoengañan, ¿sí? O sea, se dicen eso para seguir allí, aunque saben que en el fondo saben que no es cierto. Pero afortunadamente, pues en el caso de mi hermana, ella también, junto con mi cuñado y mi sobrino, salieron de la iglesia ya hace como 3 años más o menos, por su propia cuenta. O sea, no tuve nada que ver. Excelente. Vamos a la pregunta puntual, porque este es el argumento. Mira, tú puedes hablar de todo con un miembro de la iglesia, y a mí me ha pasado. El último argumento, el que ellos tienen, es el testimonio. Ese es un tema que hay que poderlo conversar también. ¿Qué pasó con tu testimonio? ¿Consideras que tuviste un testimonio? ¿Cómo, y ahora que lo recuerdas de tu testimonio, qué piensas
de ese pensamiento que ellos dicen que un calorcito en el pecho, que tú oras, te lo confirman. ¿Qué tú piensas de esos sentimientos que tú tuviste en ese momento? ¿Qué pasó con tu testimonio? Bien, lo que pienso ahora del testimonio es que es otra forma de autoengaño, porque ese calorcito, ese sentimiento especial, uno lo tiene en muchos momentos y en diferentes circunstancias, sin que eso realmente tenga la fuerza suficiente para determinar que algo es cierto. Pero entonces uno crea una forma de autoconvencimiento a partir de ese calorcito en el pecho. Regálame un minuto, por favor. Sí. Por eso era muy importante poderlo conversar así pregrabado. Bueno, me decías del calorcito en el pecho. Sí, como lo estaba diciendo, entonces es otra forma de autoengañarse para creer que esa es una verdad. Pero cuando vamos madurando a través del conocimiento también, y aquí quiero entre paréntesis decir una frase que la escuché a un director de orquesta que estudió en Rusia, él decía, no permitas que tu cerebro congele tu corazón, pero tampoco permitas que tu corazón queme tu cerebro. Sí, es ese balance que debe haber. Entonces pasa mucho en la cuestión del testimonio de la iglesia que el corazón está quemando el cerebro. Entonces el cerebro a veces quiere decir, esto no tiene sentido, esto es absurdo, esto es ridículo, esto no tiene ninguna lógica, pero ese, entre comillas, calorcito y esa emoción, entonces uno permite que otra vez apague el cerebro y uno no piense, no dude, no cuestione. Entonces cuando yo ya dejo de hacer que eso pase, o sea, que todo el tiempo solo desde lo emocional y de lo bonito que es la iglesia, además que este tono que manejan los líderes, esta forma de hablar, es a lo que le llaman espíritu, pero realmente no es espíritu, es una forma de oratoria muy bien realizada para crear ese efecto, como una película en la cual la música, los actores, o sea, todo ese montaje hace que uno en el momento propicio llore y se sienta muy emotivo, ¿sí? Se conmueva. Entonces, yo recuerdo... eso hacen los domingos de testimonio, ¿tú crees? Pero en una menor medida, porque ya para mí los domingos de testimonio son más como repetir lo mismo siempre y todo dicen lo mismo y esta es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, las mismas frases que es como ponerle play de nuevo lo mismo cada domingo. No, hablo más de los líderes de más alto rango que su forma de oratoria está diseñada para eso. Entonces cuentan una anécdota, una historia y la van llevando bien hasta que llega el momento en que, ¡pum!, causa ese impacto, ¿no? De conmover. Y entonces las personas salen como hinchado el corazón, pero es una cuestión, primero, emocional, ¿sí? Emocional, y que ha sido manipulada, y que no es lo que, entre comillas, diríamos realmente el espíritu, o sea, no es el espíritu, o sea, fue, como lo dije, como en una película, un montaje que condujo a esa experiencia. Entonces, como cerrando ese tema del testimonio, el testimonio para mí, o sea, fue un sentimiento, más no fue un entendimiento, no fue una comprensión. Porque cuando se ligan los dos aspectos, es decir, mi inteligencia, que no debo apagarla por estar en la religión que sea, la que sea, ¿sí? Ni tampoco debo, pues, apagar mis sentimientos, sino que unifico los dos. Cuando eso sucede, o al menos, digamos, en este caso específico, cuando yo ya hago ese ejercicio, pues me doy cuenta que, al menos en la iglesia, era solamente emoción, poca inteligencia, porque cuando uno activa la inteligencia, casi que no cuadra nada. Por ejemplo, el libro de Mormón no cuadra nada, ¿sí? Y así muchos otros asuntos. Entonces uno tiene que hacer, como ya se dice constantemente ahora en diferentes canales, ¿no?, de exmormones, maromas mentales para uno tratar de sostenerse allí porque no encaja nada. Es verdad, entonces, mira, digamos, mi testimonio fue así, o sea, fue el testimonio típico de la cuestión emocional, pero no de la inteligencia. Cuando se activa mi inteligencia, se acaba el testimonio, no hay testimonio. es que ser mormón es irse hasta en contra de la geografía, de la cultura, de la ciencia. O sea, uno tiene un pocotón de trabas que tú dices, bueno, cuesta establecer esta fe,
porque tienes que ir en contra de muchas cosas comprobadas científicamente y cuesta mucho. Otra pregunta, ¿qué sentimientos te ataron a la iglesia? O sea, tú decías, normalmente el ser humano ata imágenes mentales a un lugar. Por ejemplo, te digo yo ato, no me iba de la iglesia porque tenía esta imagen en la mente cuando estaba sellándome con mi esposa en el templo. ¿Qué imágenes se te vienen a ti que te ataron en ese momento a la iglesia? Una, mi familia que seguía en la iglesia, y todos los recuerdos que hice, porque fue una vida entera, desde los 3 años. Entonces, mis mejores amigos, todos de la iglesia. Entonces, todo eso me anclaba a la iglesia. Y por eso fue que me tomó tanto tiempo salir, aunque yo ya sabía que muchas cosas eran mentiras, eran engaños, plagios y demás. Pero era muy difícil cuando había esa fuerza allí del cariño, de los amigos, de la familia. Entonces, muchos recuerdos, muchas vivencias bonitas, que eso es así y siempre será así. O sea, hubo momentos muy especiales como familias, como amigos y demás. Entonces, eso era, digamos, lo principal que me hacía quedarme en la iglesia. Que es como lo que uno recuerda del colegio. En el colegio casi uno no recuerda tanto lo que aprendió, sino los amigos, los recreos con ellos, toda esa vida, pues, con los compañeros y amigos del colegio, ¿no? No el colegio como tal. O sea, uno dice, uy, qué bonita mi clase de matemáticas. Sí, no, o sea, te acuerdas más de eso. Entonces, con la iglesia también es lo mismo. Sí, más esa parte afectiva de los seres queridos, que de hecho, pues, se quedaron allí, y por eso eso fue duro, aunque bueno, cuando yo salí, mi mamá ya había muerto, porque ella murió en el 2001, también Okay. muy fiel a la iglesia, ella muy firme dentro de la iglesia. Yo pienso que bueno que haya sido así, porque si le hubiera tocado verme en este proceso, Hubiese sido duro. Yo la hubiera hecho morir. A ella sí le hubiera dado muy duro, porque mi papá le dio duro, pero no tanto, porque él ya estaba un poco más abierto a todos estos temas, y su siguiente esposa le ayudó también a que no tuviera ese fanatismo de otros tiempos. Porque de hecho, lo último, antes de que él muriera, lo último que hablábamos de la iglesia con ella era la esposa de mi papá. Ella decía, es que a tu papá ya no le importa si la iglesia es verdadera o no. A él le gusta tanto la iglesia y los principios que él la hace verdadera, porque él vive esos principios. Pero entonces él ya sabe sobre José Smith y sus esposas plurales y la masonería, él ya sabe todo eso, pero a él ya no le importa. O sea, él le gusta como tal la enseñanza, la forma de vida de la iglesia. Para él ya a sus 72 años ya no había otra cosa. Entonces, él ya no pensaba en eso, sino en seguir allí hasta que él falleció. Él falleció en el 2018 siendo miembro de la iglesia. Le gustaba el club de amigos que tenían, porque es prácticamente como un club social, digamos, ¿no? Más que la doctrina, lo que lo mantenía era el club social que estaba ahí dentro de la iglesia. Como para poder ir cerrando, ¿no? Porque yo sé que hay infinidad de temas que se puede hablar de la iglesia, y tendríamos horas hablando, como tú dices. Así es. Pero, ¿qué consejo tú le podrías dar a una persona que recién se ha bautizado y está ahorita? Porque recuérdate que ahorita no es el mismo tiempo que tú viviste, ¿no? Estos son otros tiempos, ¿no? El tiempo que tú viviste era muy poca la información. Pero ¿qué consejo le puedes dar a una persona que recién se ha bautizado y comienza a escuchar estos testimonios como el que estamos teniendo ahorita? Que no anule su inteligencia, que no dude de su inteligencia, que tiene la capacidad de razonar por sí mismo, que si bien está eligiendo que algunas personas dirijan su vida de manera directa e indirecta, que se llaman líderes, no dude de que tiene la capacidad de pensar por sí mismo, de tomar decisiones por sí mismo, que tampoco hay nada de malo en las dudas. Las dudas también nos impulsan a avanzar, y sobre todo cuando son dudas legítimas, basadas en nuestra razón. Que si ve algo extraño, algo raro, algo que no encaja, que investigue, que se llene de información, y que no le baste las respuestas típicas de la iglesia de no busque en internet, busque en las fuentes oficiales de la iglesia. No, el internet no es el coco que nos venden en la iglesia, donde uno nunca debería ir. No, el internet está lleno de personas muy inteligentes,
con información veraz, con información real, y la iglesia precisamente induce a que no se busque allí porque probablemente van a encontrar información mucho más real y verdadera que las que le dan en la iglesia. Entonces, que investigue, que lea, que no se conforme con la escasa información que le dan en las pocas charlas antes de bautizarlo, porque eso es nada en comparación de la información que abunda en Internet y que mucha de esa información se puede verificar, contrastar para confirmar que es real y de esa manera tomar una decisión, porque nadie le puede quitar el derecho a retroceder, porque se bautizó y a las 2 semanas descubre que José Smith estuvo casado con niñas de 14 y 16 años y eso le afecta, entonces puede retroceder y puede decir, ya no voy a un lugar donde todo esto es tan controversial, por decirlo menos. Excelente, excelente, amigos. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este testimonio. Gracias, Fran, por compartir tus experiencias, tus sentimientos en especial y todo lo que tú viviste. Esperamos también a las personas que comenten respetuosamente. Y gracias, amigos. Gracias, Fran. Y en otra ocasión de repente nos podríamos estar viendo para estar conversando más profundamente. Esto sería todo, amigos. Les agradezco. Tengan un buen día, una buena noche donde nos ven. Chao, chao. Gracias, chao.